Sí, amén. Dios les bendiga. Continuamos edificándonos con la palabra. La palabra es la que nos edifica y en todo tenemos como diseño al Señor, al precursor de nosotros en todas las cosas. Él es el diseño para una cosa, Él es el diseño para otra cosa, y así, Él es el todo en todos, amén. Y de su plenitud alcanzamos todos si nosotros queremos, si nosotros estamos deseosos de alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Mire, hoy quiero tocar un poco acerca de el liderazgo, y todos necesitamos saber cómo conducirnos como padres de familia, porque hay un liderazgo para saber dirigir a los hijos, a las hijas, interactuar entre el esposo, la esposa, siempre sabiendo que es el esposo el que lleva la preeminencia, es el primero, al que se tiene que atender, pero debe de haber un diálogo, porque él, aunque tiene un vaso frágil a su lado, él no deja de ser frágil y necesita, porque tanto tiene limitaciones la esposa como tiene limitaciones el esposo, y por eso se tiene que interactuar, nos tenemos que edificar tanto unos como otros, y siempre tener ese corazón apacible, ese corazón con un deseo de querer aprender. Obviamente estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia. En el mundo, bueno, en el mundo se dan muchas cosas, cada cabeza es un mundo, y allí hay imposición, ahí hay competencia, ahí hay quien quiere ser más que el otro. Máxime si la esposa trabaja y el esposo está pasando por un momento de crisis económica donde no hay trabajo, bueno, pues ahí la mujer toma la batuta en el mundo. No debe de ser así en la iglesia. Dios creó al hombre, ¿sabe para qué? Para reinar sobre todas las cosas, y le dio una ayuda idónea, ¿sí? Y el hombre, cuando peca, bueno, todo ese dominio que tenía sobre el mundo se vino para abajo y vino a ser esclavo del pecado, pero seguía con esa intención de reinar, de gobernar, de establecer, ¿sí? Porque es algo que ahí quedó en su ser, ¿sí? Hasta la fecha el hombre en el mundo así es, pero la palabra de Dios nos dice que no debe de ser así entre nosotros como hijos de Dios, amén. Entonces es algo que nosotros traemos y es el deseo de Dios, ¿sí? Es el deseo de Dios que nosotros gobernemos, amén. Pero hay lineamientos establecidos por Dios para que cuando nosotros gobernemos, ¿sí?, las cosas sean hechas como Él las hizo estando aquí en la tierra. Él vino a liderar, Él vino a establecer un reino, Él nos vino a enseñar cómo nosotros debemos de conducirnos en el reino de los cielos. También dice la palabra de Dios que Moisés se desenvolvía bien en la casa, y nos habla de Jesús acerca de cuánto más no debe de conducirse de la manera correcta el dueño de la casa. Él es el dueño de la casa, amén. Bueno, pues esto es lo que nosotros debemos de hacer, amén. Debemos dejar el liderazgo, amén, conforme al mundo, para establecer un liderazgo dentro de la iglesia y según
los lineamientos de Dios, los formatos que Él tiene para que nosotros seamos esos líderes que verdaderamente le van a agradar y van a conducir bien a una iglesia. Un liderazgo equivocado va a traer a líderes, ayudas, ¿sí?, mal formadas en ese liderazgo, que van a hacer mucho mal. Amén. Bueno, no me quiero adelantar, pero quiero leerle lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, estoy en Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre de ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjese la grandísima diferencia que está marcando nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 20, verso 25 en delante hasta el 28, amén, de cómo debe de ser el líder de Dios o el ministro de Dios. ¿Sí? Bueno, en el mundo nos da el ejemplo de aquellos que se empoderan, aquellos que están en una posición de autoridad. Estos, ¿sí?, se enseñorean, tienen potestad sobre todo un pueblo, ¿sí? Y entre ellos mismos, sea de un partido, sea de otro, siempre están luchando por posesionarse en una posición de autoridad, de poder, para poder ejercer ese dominio y tener a todos, ¿sí?, a su servicio, aunque dicen que están para servir, ¿sí? Y mire, nosotros que estamos en una sociedad democrática, otros están en una sociedad socialista, comunista, etcétera. Amén. Bueno, todos creen que esa tendencia a un estado político o una sociedad democrática, socialista, comunista, etcétera, es la mejor. Pero mire, vemos como los comunistas ya quieren ser demócratas, los demócratas quieren ser socialistas porque no saben, y los socialistas tienden al comunismo o tienden a la democracia, y cada cabeza es un mundo. Amén. Damos gracias a Dios porque estamos en un sistema democrático, amén, pero aún en este sistema democrático, bueno, hay malos gobernantes, hay quienes se posesionan y solamente se sirven, y se sirven con la cuchara grande, amén. Entonces, bueno, pues no debe de ser así, nos dice la palabra de Dios. Y hay un formato, hay una manera correcta para Dios formar a un liderazgo, a un ministro, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro. Amén. Cualquiera que sea su función dentro de la iglesia, y aún como ayudas en un liderazgo, amén, X dentro de la misma iglesia, debemos de estar aprendiendo cómo conducirnos para nosotros ser esos líderes que están agradando el corazón de Dios. Amén. Y bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y bueno, el que está en un mayor grado de
liderazgo es el que más debe de servir. Amén. Eso es lo que yo puedo entender, porque eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que pudiera hacer el diseño en esa área, ¿sí? Para enseñarnos a nosotros cómo debe de ser el líder de Dios. Amén. Entonces, bueno, mire, en una ocasión, ¿sí? Vino una señorita y me dijo, le dije a fulano de tal que si no me ayudaba a hacer una cosa, a hacer otra, ¿sí? O que no sé el tono, no sé cómo se lo dijo, ¿sí? Pero el punto es de que le pidió ayuda y dijo, tú también me vas a mandar, ¿sí? Y sí lo hizo, pero lo hizo de mala gana, ¿sí? Entonces yo le dije a ella, le dije, mira, hija, te voy a decir una cosa, tú solamente propón, ¿sí? Si él quiere, bien, si no quiere, también, pero te voy a decir una cosa, se está perdiendo de una bendición, ¿sí? Y si no quiere, bueno, si lo puedes hacer tú, hazlo. Si no, pide ayuda con aquellos de los que te rodeas, de los que te rodean en ese momento, ¿sí? Porque aquí no se trata de imponer, aquí no se trata de controlar, porque si estamos en una posición de liderazgo, ¿sí? No se trata de saber tronar los dedos, amén, y hablar ásperamente a uno o a otro para imponerle lo que por sugerencia se le está pidiendo hacer, ¿sí? Entonces, aquí en el reino de los cielos, que es la iglesia, ¿sí? Tenemos que sabernos conducir de la manera correcta y establecer también el mismo modelo, el mismo diseño que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos dicho en ocasiones anteriores que siempre se va a proponer a una iglesia que si nos ayudan, que si se apuntan, que si quieren ser colaboradores para una cosa, para otra cosa, pero nunca bajo imposición, ¿sí? Porque cuando se imponen las cosas, entonces no vas a poder hacer diferencia de quién lo hace por amor a Dios, quién lo hace a regañadientes, quién no lo quiere hacer, ¿sí? Pero aquellos que atienden a esa propuesta de colaborar, de querer servir, de querer hacer una cosa, hacer otra, bueno, ese verdaderamente sobre de estos debemos de poner nuestros ojos para levantar un genuino liderazgo. Amén. Aquellos que atienden, el que no quiere, de lo que se pierde, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el servicio de nuestro Señor. El que lo hace a regañadientes, bueno, viene a ser un jornalero, viene a ser un asalariado, amén, no sé, ¿sí? Que está esperando una recompensa y no hace más ni hace menos, más lo que sabe que debe de hacer, porque sabe que está esperando una recompensa ya de Dios, ya un salario, ya espero me esté entendiendo, ¿sí? Como jornaleros, amén. Entonces, nosotros todo lo que hagamos para el Señor va a traer una recompensa, si nosotros estamos esperando a Él, si nosotros estamos esperando en Él. Entonces nosotros debemos de trabajar para el servicio de la extensión de este reino, sabiendo que Dios no se queda con nada. Siempre Dios va a ser muy puntual en su debido momento, y aunque a veces tardare, el Señor va a traer su recompensa. Y mire que las recompensas de Dios no son cualquier cosa. Te hace más sabio, te hace más entendido, se te revela más, amén, te motiva,
aunque no sepas predicar, aunque no sepas hacer muchas cosas, ahí está Él para animarte y animarte para que sigas aspirando a alcanzar aquel deseo de tu corazón, pero que también está en el corazón de Dios darlo. Amén. Y una de las cosas que Dios quiere darnos es precisamente un liderazgo, ¿sí? Pero bueno, hay que atender a todas las propuestas que Dios nos hace, porque Dios, hemos dicho, es un caballero excelente. Él no forza a nadie, ¿sí? Él solamente propone. Cuando nosotros nos negamos a ser obedientes a sus demandas, a su mandamiento, entonces Él se duele en su corazón, ¿sí? Y empieza a hacer la división entre los que sirven y entre los que no sirven, entre el judío y el egipcio. Amén. Entonces, pues Dios va a honrar a los que le honran. Que nosotros seamos de estos que sirven, porque sirviendo y colaborando y haciendo todas las demandas que Dios nos hace en su palabra es para nuestro bien. Amén. Su voluntad es algo que debemos de impregnar en nuestro corazón, ¿sí? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo lo que hagamos para el Señor va a traer una justa retribución para bien. Todos los que no queramos servir de la manera correcta, ejerciendo un liderazgo ya como padre de familia, madre de familia, como el hijo mayor, ¿sí? Si nosotros no queremos atender a sus demandas, que son buenas, agradables y perfectas, entonces vamos a tener una retribución, ¿sí? Pero negativa, ¿sí? Vamos a tener la condición de cabritos y no de ovejas. Amén. Y estamos en el tiempo en que Dios está separando los cabritos de las ovejas. Los cabritos, ¿sí? Bueno, según sé, los cabritos siempre van adelante, arriándolos, amén, dándoles de varazos a unos y a otros, y siempre van por delante. El pastor va atrás, pero las ovejas van por delante y van siguiendo a su pastor. Claro que el pastor siempre está supervisando. ¿Ven? Entonces, nosotros debemos de ser esas ovejas y tenemos que aprender a cómo llevar el liderazgo. Si estamos en un liderazgo como pastor principal que eres, ¿sí? Enseñar con nuestro ejemplo a aquellos que están bajo autoridad nuestra, amén, con ejemplo para que hagan lo que tú estás haciendo, amén. En ese liderazgo no impones, no truenas dedos para que se te haga, no alzas la voz, tú hablas apaciblemente y tú sabes que aquellos que atienden a tu voz, amén, porque estás siendo dirigido por Dios. Entonces de estos Dios va a levantar un liderazgo, y en estos debes de poner tu atención, aunque no tenga dinero, aunque no tenga título, aunque no tenga unas cualidades en cuanto a apariencia, aunque hable bonito, aunque cante bonito, pero si tiene malas actitudes, no va a servir para la obra del ministerio. Amén. Pero aquel que tiembla ante la palabra, aquel que es sumiso, aquel que es servicial, en este debes de estar fijando tus ojos para que Dios levante un liderazgo poderoso. Amén. Aunque no tenga apariencia, pero está obrando y está obrando, está sirviendo, está haciendo todo aquello a lo cual se le demanda.
amén, bajo sugerencia, aclarando. Entonces, bueno, así es como Dios verdaderamente levanta un genuino liderazgo, porque lo demás va a ser apariencia, lo demás va a ser palabras bonitas, amén, como en los partidos políticos que ahorita estamos en elecciones, ya no sé cuándo estamos y cuándo no estamos, pero unos le tiran a otros, otros le tiran a estos y total, todos se quieren posesionar, pero no debe de ser así entre nosotros. Por eso un buen líder, amén, es uno que siempre está ahí aprendiendo, esforzándose por estar escuchando lo que su pastor le está hablando, amén, porque ahí está aprendiendo. También se está conduciendo como su pastor se debe de conducir según Dios, según Cristo, amén. Si por ejemplo se nos cita aquí a la oración presencial, bueno, vamos a esforzarnos por estar ahí, ¿sí? Si se convoca a la iglesia para venir a sentarnos a la mesa, estoy hablando del domingo principalmente, donde la familia de Dios se reúne para comer el cordero y para que el cordero se siga formando en nosotros, porque lo que comes eres. No estás comiendo chatarra, no estás comiendo palabra adulterada, estás comiendo cordero y la doctrina es correcta y te estás llenando del cordero y vas a conducirte como el cordero. Vas a ser servicial, vas a ser manso y humilde de espíritu. Amén. Ese es el verdadero liderazgo que está aprendiendo, que está ahí haciendo declaraciones, que lucha contra todas sus deficiencias, ¿sí? Ora, clama a Dios para que Dios lo habilite, para que perfeccione su poder en la debilidad. Amén. Tiene carencias, no tiene una apariencia conforme al mundo, por el contrario, está muy necesitado de Dios, y por estar muy necesitado de Dios, entonces va a estar en la presencia de Dios, trayendo a la existencia, y más si pretende ser un líder, bueno, va a estar ahí, se va a esforzar por estar ahí, ¿sí? Para hacer las declaraciones que como iglesia, ¿sí?, que como un liderazgo que está delante de la presencia de Dios, o en otras palabras, que está sobre el muro, ¿sí?, para estar velando. No le des descanso a Dios, no le des descanso, ¿sí?, hasta que ponga a Jerusalén como la gloria de las naciones, porque también hay un pueblo, porque si Jehová no vela, en vano vela la guardia, porque si Jehová no edifica, en vano edifican los que edifican la casa. Y nosotros debemos de estar edificando, y también debemos de estar velando, edificando porque estamos primeramente edificando nuestra casa para el Señor, para que encuentre la casa de su reposo, amén, y velando por nosotros mismos, por la familia, por la esposa, por los hijos, etcétera, etcétera, pero así también dentro de la iglesia, amén, en esas oraciones presenciales, en esas vigilias, en esas veladas, en esos ayunos, para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque mire, si nosotros no queremos aprender y pensamos que liderar es nada más estar sirviendo, nada más estar haciendo cosas, amén, y desatendemos la palabra y desatendemos el estar en ese devocional delante de la presencia de nuestro Dios, ¿sabe qué? No estamos dando un ejemplo correcto de lo que es liderazgo. Si no venimos a la iglesia, ¿sí?, y buscamos hasta justificaciones y buscamos hasta mentiras, amén, para justificarnos,
entonces no vamos a ser los líderes que Dios está esperando hacer de cada uno de nosotros. También le digo, ¿sí?, que también le quiero decir que si nosotros no estamos interesados en hacer lo correcto a los ojos de Dios, pero primeramente para ser edificados y teniendo sueños en Dios para alcanzar un liderazgo, ¿sí?, entonces nosotros vamos a levantarnos, mire, como un Coré que aspiraba a un liderazgo y que quería tumbar a un Moisés y a toda su casa, que fueron llamados por Dios para ejercer las funciones principales para dirigir al pueblo de Israel. Se levantó con un séquito de 250 con sus incensarios, con sus arriesgándose, porque lo citó Moisés y dijo ahí que ahí se iba a saber a quién había escogido Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Los tragó la tierra, a todo su séquito, a todos los que le siguieron, ¿sí?, y se fueron al abismo. Así queda, aunque no se abra la tierra, quedan abismados, quedan confundidos, quedan con esa autoridad, con ese poder, sí, pero confundidos y extraviando a un pueblo, y todos aquellos que le siguen también en esa confusión, que es lo mismo, abismados, como que se los tragó la tierra. Amén. O se levanta un Absalón, ¿sí? Un Absalón es aquel que piensa que tiene un mejor diseño, que sabe hacer mejor las cosas, porque se ponía a las afueras del palacio del rey y le decía a todos aquellos que venían a consultar al rey para oír su punto de vista y que se les hiciera justicia, pero Absalón los detenía ahí, les decía: si yo fuera el rey, yo les haría justicia. Y así se hizo de mucha gente, así se hizo de un ejército que después se rebeló contra David, ¿sí? Pero fueron derrotados, fueron vencidos, y Absalón quedó colgado de sus cabellos, amén, de su linda melena, ¿sí? Y esa linda melena nos habla de unción, amén. Así terminan aquellos que tienen una unción de liderazgo incorrecta, aquellos que operan en rebeldía para derribar, pensando que tienen un mejor proyecto, pensando que tienen, y sí, puede ser que sí, pero se tiene que dialogar, se tiene que entrar en un diálogo para, si viene de Dios, entonces el pastor va a decir: hagamos esto, porque siento que esto te lo dio Dios, ¿sí? Y no imponerlo, no empezar a querer estar en ese liderazgo haciendo a un lado, ¿sí? O queriendo exterminar, ¿sí? Porque por medio de nuestra boca, por nuestras mentiras, por el chisme, estamos nosotros derribando la imagen de un hombre que cuando camina bien y que es conforme al corazón de Dios, ¿sí? Lo estamos derribando para establecernos nosotros. Amén. Bueno, así Coré, así Absalón, pero lo que más pesa y de lo que más se habla es de una Jezabel, ¿sí? La Jezabel es una mujer que gobierna a la sombra de un Acab. Para que haya una Jezabel tiene que haber un Acab, ¿sí? Y aquella Acab gobernaba al pueblo de Israel, una sirofenicia, ¿sí? Una adoradora de Baal y de Acera.
Y esta controlaba, esta manipulaba, esta le imponía a aquel Acab lo que Acab debería de hacer. Amén. Entonces fíjese a dónde nos lleva un liderazgo incorrecto por no tomar el consejo de Dios, por no estar el domingo, por estar siempre sirviendo y no terminar de servir, pensando que está haciendo la obra de Dios. Y aquí la sugerencia es, bueno, un tiempo abajo, un tiempo arriba, oyendo el mensaje, un tiempo sirviendo, un tiempo sentaditos, ¿sí? Y escuchando el mensaje que está grabado y que lo pueden oír en su casa. Pero si no les interesa escuchar el mensaje, que si no les interesa estar a la mesa recibiendo el pan nuestro de cada día, entonces van a terminar mal, ejerciendo un liderazgo ya como pastores, ya como apóstoles, ya como ayudas, ¿sí? Van a terminar mal, con hambre de autoridad y de poder, sin poder alcanzarlo, pero según Dios. Lo podrán alcanzar, pero según las normas, según el carácter de Satanás. Por eso decimos también, ¿sí?, que autoridad, poder sin carácter de Cristo no sirve para nada. Y el carácter de Cristo nos lo trae el Señor por medio del consejo, por medio de la enseñanza, ¿sí? Y estos espíritus de Jezabel, estos espíritus de Absalón y de Coré, ¿sí?, de Jezabel, son corazones que están heridos, ¿sí?, y que quieren demostrar que no están heridos, ¿sí? Y para ejercer un genuino liderazgo, primero tenemos que ser sanos en espíritu, alma y cuerpo, y que nuestro espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta el día del Señor. Tenemos que ser sanos, ¿sí? Debemos de esforzarnos, amén, atendiendo al consejo de Dios. Porque mire, hemos dicho este texto: someteos a Dios. Someternos a Dios es estar recibiendo el consejo de Dios, reteniéndolo en nosotros y ponerlo en operación, para que podamos resistir al diablo que viene a afligirnos, porque venimos del mundo y venimos viciados, y tenemos que nosotros ser obedientes al consejo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará completamente libres, ¿sí? Vamos a necesitar ayuda, ¿sí?, de nuestros hermanos ministros para que nos ministren y traigan libertad, porque desconocemos muchas cosas. Pero una de las cosas que decimos aquí es que se dé el consejo, ¿sí?, en acuerdo a la palabra, ¿sí?, para que algo que estén haciendo mal y que se le otorga así a Satanás un derecho legal para que venga a afligirnos, ¿sí?, para estar heridos, para estar nosotros quebrantados en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿sí? Pero el consejo es el que verdaderamente nos va a traer la libertad. Cuando estamos cautivos, cuando estamos presos, el aceite santo de la unción quebranta todo yugo, ¿sí? Cuando nosotros, ¿sí?, somos obedientes al consejo de Dios, entonces nosotros, ¿sí?, vamos a ser sanos en nuestro corazón, van a ser vendadas nuestras heridas y suavizados, ¿sí?, todos esos dolencias que traemos en nuestro espíritu.
Pero si no queremos ser sanos por no querer atender al consejo de Dios y de un liderazgo que quiere vernos completamente libres, funcionales, aptos para toda buena obra, entonces se va a levantar un espíritu ahí que se va a estar fortaleciendo para venir en contra de la iglesia. Y estamos hablando de la remoción de todas las cosas. Dentro de la misma iglesia va a haber un pueblo que va a seguir cayendo, ¿sí? Va a haber un liderazgo que va a seguir cayendo si no nos ajustamos al consejo de Dios, y se está dando el consejo para que enderecemos nuestro mal caminar, nuestra mala actitud. Amén. Y Dios va a establecer otro, porque la obra de Dios siempre va a continuar. Entonces, sabiendo todo esto, debemos de temer para que no haya una raíz de amargura, ¿sí? Porque así como Esaú fue desechado y hubo una raíz de amargura por generaciones, hasta que Dios borró del mapa a Esaú, rojo, amén, una nación, amén, que nació de los lomos de Jacob, amén. Bueno, así Dios puede dar buenos hijos, como, y no es que Él los dé, sino que no atendieron al consejo, amén, y se obstinaron y siguieron por sus propios caminos, pensando que lo que estaban haciendo estaba bien para liderar, amén. Y hubo una raíz de amargura que almacenó y que fue generacional, porque siempre estuvo al acecho de Jacob o de Israel para barrerlo, para raerlo de su tierra, amén. Bueno, entonces nosotros tenemos el consejo para hacer las cosas bien, enderezar nuestros caminos, amén, y ser completamente libres, amén, ser completamente libres para poder ser funcionales en toda obra del ministerio. Así nosotros debemos de caminar dirigidos por Dios, amén, teniendo el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. El Señor reprenda todo espíritu de Jezabel, de Absalón, de Coré. El Señor reprenda toda mala maña que nosotros queremos seguir teniendo, amén. Entonces todo liderazgo debe estar en esas reuniones en lo que pueda, obviamente, porque unos trabajan, unos pueden estar, otros no pueden estar, ¿sí? Pero deben de estar ahí cuando se está dando el consejo de Dios por medio de ministros que están bien alineados a Dios. Así nosotros debemos caminar tomados de su mano, porque tenemos esa referencia en Cristo Jesús. Cristo no impone, no controla, no exige, amén. Dios propone, el Señor propone, amén. Y el que es obediente a sus propuestas, para Él ese es un líder, o va a llegar a ser un líder, amén, o una muy buena ayuda que Dios va a usar, ¿sí?, para sacar adelante la obra de Dios, porque un hombre solo no puede, amén. Ni son así las cosas. No fue con el Señor así, que tuvo que hacerse de 12 que estuvieran con Él. Y se ha hablado, fíjese usted, se ha hablado de Marcos capítulo 3 verso 13, donde el Señor subiendo al monte, después descendiendo de ese monte, estamos hablando de altar, estamos hablando de orar, ¿sí? Y después escogió a 12 para que estuvieran con Él, ¿sí? No para que fueran y hicieran inmediatamente
lo que ellos pensaban que estaba bien, ¿sí? Mucho activismo, evangelizando, haciendo una cosa, haciendo otra. No, para que estuvieran con Él, porque el propósito era transmitirles su corazón, enseñarles los misterios del reino con ejemplo, ¿sí? Y con palabra, ¿sí? Así es como se levantó un verdadero y genuino liderazgo de esos 12, que después fueron 70, que después fueron 120. Y con esos poquitos se trastornó el mundo. Pero era la misma secuencia. Lo que hubo en Cristo hubo en los 12. Lo que hubo en los 12 hubo en los 70. Los que hubo en los 70 hubo en los 120. Y así Dios los envía revestidos de poder del Espíritu Santo para trastornar el mundo entero conocido en aquel tiempo. Bueno, así nosotros somos llamados para primeramente estar sentados y aprender y poner por obra. Pero si nosotros no ponemos atención al consejo y tenemos pretensiones de liderazgo, ¿sí? Bueno, si no ponemos atención al consejo y tenemos esa hambre de autoridad y de poder para liderar, lo vamos a hacer mal. Lo vamos a hacer mal, porque primeramente tenemos que estar aprendiendo a los pies del Señor. Amén. Aprendiendo hasta que nosotros podamos entender, ¿sí? El propósito de Dios de nuestras vidas, derribando todo liderazgo equivocado en nosotros, ¿sí? Y se establezca el liderazgo correcto, porque estamos revestidos de la palabra. Es lamentable, es triste que puede haber hombres con muchas habilidades, ¿sí? Y que fluyen, que hacen y tienen un carisma, tienen una gracia, pero no quisieron aprender, ¿sí? Pensaron que por tener tantas habilidades, ¿sí?, ellos podían dirigir a un pueblo, ¿sí? Y terminan mal al final del camino. O si siguen, van a estar levantando un pueblo apóstata, un pueblo que está en contra del diseño correcto de Dios. Amén. Pero aquellos que toman el consejo de Dios, lo atesoran en su corazón, son enriquecidos por la palabra, entonces estos en su momento Dios los envía y van a ser efectivos, aunque en apariencia, ¿sí?, no se vea por el momento, se tarde, ¿sí? Se tarde un poco, pero va a haber una explosión. Y esos son los tiempos que nosotros estamos esperando, ¿sí? Una explosión del poder del Espíritu de Dios, porque Él va a manifestar su brazo poderoso. Nosotros solamente haciendo lo que a nuestro alcance esté por hacer, apoyados por el Espíritu de Dios, siempre tratando y esforzándonos por ser rigurosos, para que todo el consejo que salga de nuestra boca esté bien fundamentado en la palabra de Dios. Y aquellos que reciben el consejo se esfuerzan, son valientes, bueno, que fijemos nuestros ojos en ellos. Aquellos que ya están en un liderazgo, bueno, si hay alguna cosa que está equivocada, lo enderecen, porque Dios quiere que verdaderamente nosotros gobernemos contra toda fuerza del enemigo, que no nos hagamos esclavos, ¿sí?, del pecado, del orgullo, de la vanidad, de el querer estar por encima de un pueblo para enseñorearnos de ellos. Amén. Todo tiene que ser bajo propuesta, todo tiene que ser, ¿sí?, esperando a que aquellos que atienden a las propuestas atiendan, nunca bajo imposición.
nunca tronando dedos para que vean mi liderazgo. No, estos no tienen liderazgo de nada. Amén. No tienen liderazgo alguno. Pero el que es manso, el que es humilde, el que está necesitado de Dios, amén, estos, ¿sí?, que se conducen como Cristo se condujo. El que quiera ser el mayor, hágase como el que sirve. Le repito la escritura desde el 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Mire hasta dónde llegó su servicio, hasta dar la vida. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos de operar como opera el mundo. De allá venimos. Por eso la palabra es como martillo que quebranta la roca. Todo lo que traemos del mundo tiene que ser quebrantado. ¿Sí? Debemos dejar que esta palabra, que es como martillo, que quebrante todo aquello que no está bajo diseño, y dejar que, también retomando la casa del alfarero, que se le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero y ahí te hablaré. ¿Sí? Y en la casa del alfarero vio como una vasija que no fue conforme al gusto de su señor, fue destruida, pero no la desechó. Esa misma masa fue utilizada para hacer un vaso de honra, conforme al gusto de Dios. Bueno, así estamos siendo procesados, pero esto es para el que quiere. ¿Sí? Y así, nosotros, dejándonos procesar, vamos a ser completamente libres de toda opresión del enemigo, porque estamos dando la buena batalla de la fe, y esa buena batalla de la fe es reteniendo la palabra, no permitiendo que los argumentos del enemigo sigan afligiéndonos porque los hemos recibido. No, bueno, a ver si recuerdo este pensamiento, ¿sí? Que nosotros, que Satanás tiene tanta autoridad contra nosotros. Escúcheme bien, como cristiano, Satanás tiene tanta autoridad en contra de nosotros en la medida que nosotros creamos a sus mentiras. Creyéndole nosotros a sus mentiras, él va a tener un derecho legal para afligirnos, para quebrantarnos, para tenernos oprimidos, ¿sí? Y para querer ser como él es. Amén. Porque a causa de sus contrataciones se enalteció su corazón, ¿sí? Y por eso fue desechado. Entonces Satanás quiere formar en nosotros su imagen, su semejanza, ¿sí? Pero gracias sean dadas a nuestro Dios y Padre Celestial, que nos envió a Jesús para mostrarnos el camino por el cual debemos de andar, si nosotros queremos. Amén. Porque Satanás siempre se va a mover dándonos una satisfacción a nuestra alma. Oh, qué bonito se sentirá ser pastor. Oh, qué bonito es tener a un pueblo que se mueva para allá, que se mueva para acá, al sonido de su chasquido de dedos.
Y eso se almacena y crece y se puede establecer. Amén. Cuando no deben de ser así las cosas. Amén. Cuando no deben de ser así las cosas. Y por eso también la otra parte de ese pensamiento, si Satanás con sus mentiras viene con sus propuestas, ¿sí? Y yo le creo, me va a estar afligiendo, ¿sí? Pero tengo tanto poder, tanta autoridad, ¿sí? De parte de Dios, en la medida que yo crea su palabra, que me hace completamente libre, a su palabra de verdad, a su consejo, ¿sí? Que es como martillo que quebranta la roca para ser amoldado a su misma imagen, a su misma semejanza, para venir a ser ese vaso de honra, como lo fue Jesús. Así también lo puedo alcanzar yo, porque tengo los mismos recursos de los cuales nuestro Señor Jesucristo echó mano, y que yo también tengo que echar mano de esos recursos para poder ser más que victorioso, más que vencedor, y tener a Satanás, no a mis hermanos, no a mis hermanos, no a aquellos a los cuales le estoy sirviendo, trayéndoles el pan, intercediendo por ellos, bendiciéndolos, amén, y deseando con todo mi corazón que se les alumbren los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es su esperanza, cuál es la herencia en Cristo Jesús que tenemos, y cuál también el supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros en contra del enemigo, como primeramente operó en Cristo Jesús, resucitándole el Padre de los muertos, ¿sí? Y sentarlo a su diestra, para tener por debajo de él a todo principado, a todo señorío, a todo trono, a todo autoridad y poder, amén, que regía a las naciones y que quiere seguir rigiendo a la iglesia. Entonces, así es como debe de ser un liderazgo, venciendo, para estar sentados, porque no es para cualquiera, no es para cualquier loquito que grita, que salta, pero no tiene este consejo. ¿Quién lo respalda? ¿Quién puede estar a su favor? También aquellos que se dejan engañar, ¿sí? Porque se mueven espíritus, ¿sí? Donde no se nos demanda compromiso, ¿sí? Pero se nos alborota, se nos entretiene. ¿Qué autoridad vamos a tener? ¿Qué respaldo vamos a tener de parte de Dios? Porque hemos dicho también que Dios respalda a su palabra, y a todos aquellos que se adhieren a su palabra. Y como la palabra es inconmovible, ¿sí? Todos aquellos que se adhieren a la palabra, es decir, que se hacen uno con ella porque reciben su consejo, entonces a esta palabra y a estos que se hacen uno con la palabra, Dios los respalda, y tienen autoridad contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra toda autoridad espiritual, porque ese fue el propósito de Dios, de reinar sobre la serpiente, sobre todo toda ave que volaba y toda bestia que se movía en este mundo, haciendo alusión, ¿sí?, de los animales inmundos, que es un tipo de Satanás y su ejército, para reinar, para gobernar, para establecer y extender el reino, liderazgo, amén, extender el reino y extenderlo de manera correcta, no levantar una apostasía, porque viene ese tiempo donde el enemigo se va a ensañar, poniendo al pueblo de Dios contra el pueblo de Dios, mostrando su músculo, su bíceps, amén, mostrándolo, amén, ante un pueblo
que en apariencia no tiene ni autoridad, no tiene poder, humanamente hablando, pero estos sí lo tienen por su economía, por sus títulos, por su posición económica, etcétera. Amén. Por sus profesiones, ¿sí? Pero no tienen autoridad espiritual. Y no te quiero decir, ¿sí?, que no la pueden tener. Sí la pueden tener, ¿sí? Pero hay que tomar el consejo. Aunque seas letrado, aunque tengas economía, ¿sí?, tomando el consejo, gloria a Dios. Amén. Pero hay un pueblo que no levanta la voz, que se conduce de manera mansa, humilde, pero con una autoridad espiritual, que no tiene apariencia entre los hombres, pero que tiene una autoridad y un poder delegado por Dios, porque son obedientes a su palabra. Esto es lo que se vio en Cristo Jesús, estando ahí en la cruz. No se le dio el ser, porque se puso un título: Jesucristo, Rey de los judíos. Amén. Pero no se veía ese título a los ojos de los hombres, que se estaban burlando, haciendo escarnio de él, ¿sí? Pero delante de Dios y delante de todos aquellos que con el tiempo han podido entender que esa era la autoridad, que eso era el poder de Dios manifiesto en Jesús, sirviendo hasta la muerte, amén, para venir a ser Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer manifiesto que somos líderes aquí, que somos líderes allá, que tenemos autoridad, que tenemos poder. Esos que quieren demostrar no tienen nada. Mejor métase con Dios, mejor acepte el consejo de Dios. No deje de asistir, ¿sí?, a tomar el consejo de Dios, almacenándolo en su corazón y poniéndolo por obra. Someteos a Dios, es tomar la palabra. Resistid al diablo, porque tienes autoridad y poder, porque te estás sometiendo a Dios, ¿sí? Satanás se va a cansar de quererte destruir, de quererte matar. Amén. Porque a eso vino Satanás, a matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y las sigue deshaciendo a través de nosotros como hijos de Dios. Pero si yo ando en pecado, si yo ando en chismes, si yo quiero hacer mostrar que yo soy y que si no te sujetas, ¿sí?, me las vas a pagar, y esas cosas se ven en el mundo, mijo, ¿sí? Pero no deben de verse dentro del pueblo de Dios. Amén. Y así nosotros podemos ser más que victoriosos, más que vencedores contra toda fuerza del enemigo. Amén. Bueno, pues amén. Mire, bueno, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a Isaías. Y vamos a hablar acerca de conocer a Dios, ¿sí? Porque hay quienes lo conocen, pero son pocos. Otros lo están conociendo, ¿sí? Pero todavía no se someten a ese conocimiento de Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela cuando por medio de un ministro se te están trayendo misterios de Dios, ¿sí? Se te están trayendo los secretos del reino de los cielos. Amén. Donde estamos ahí en Cristo, porque esa es nuestra ciudadanía, estar en Él. Ese es el reino de los cielos que se vino a establecer aquí en la tierra.
pero no queremos participar del pan, no queremos participar del candelero, del incensario de oro, amén. No queremos participar de los recursos que tenemos en Cristo Jesús. Los podemos retener, pero no los queremos poner por obra, ¿sí? Y nosotros debemos de ser esforzados y valientes para ponerlos por obra, ¿sí? Porque podemos estar sin estar, y por eso tenemos que ser esforzados y valientes para ponerlo por obra. Podemos conocer a Dios, amén, pero una cosa es conocerle y otra es poner por obra lo que conocemos de Él, en revelación, en conocimiento, en sabiduría de su palabra, ¿sí? Fíjese, aquí nos habla Isaías en el capítulo 1, y pone de testigos a los cielos y a la tierra. Dice: oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Mire, usted está empoderado, nos ha engrandecido Dios. Yo levanto mi mano, aunque no tenga apariencia entre los hombres, pero quiero tener una apariencia delante de Dios, amén. Y esto cuesta. Esto no es darle por su lado al mundo, esto es sujetarnos a su consejo, porque le estoy conociendo y quiero conocerle más. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué tremendo, ¿no? Que teniendo la oportunidad de conocerle, no queremos conocerle, ¿sí? Digo estas cosas de que podemos estar en Él, pero no queremos participar de lo que tenemos en Él, mucho menos lo vamos a poder poner por obra, ¿sí? Pero el que es valiente, diligente y esforzado, lo toma y lo pone por obra, amén. Bueno, si estamos en Cristo, bueno, nuevas criaturas vamos a ser. Las cosas viejas del mundo, ¿sí?, quedaron atrás. He aquí, todo en Cristo es hecho nuevo, para no andar, ¿sí?, conforme al mundo, en liderazgo. Aquí estamos hablando en este momento de el verdadero líder de Dios, o el ministro correcto y competente para toda buena obra, amén. Hijos depravados, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Habiéndole conocido, se vuelven atrás, se vuelven al mundo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Fíjese, afligidos por el enemigo, porque se vuelven atrás o porque no quieren tomar lo que tenemos en Cristo. Afligidos, ¿sí? Es lo que venimos hablando. Un corazón no restaurado, un corazón que no recibe el consejo de Dios para desechar el consejo del mundo, bueno, va a tener Satanás un derecho legal para seguir afligiendo, y querer demostrar por sus propios medios que tiene autoridad, que tiene poder, que es un verdadero pastor, que es un verdadero ministro de la palabra, amén. Pero con malas actitudes, porque autoridad sin el carácter de Cristo, y hablamos de carácter de Cristo en fruto del Espíritu Santo, amén. Entonces no va a haber un liderazgo conforme al corazón de Dios, va a haber un liderazgo conforme al formato de Satanás, amén.
Dice, porque ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, fíjese, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es el aceite santo de la unción. Vuestra tierra está destruida. Fíjese nada más, como padre de familia, como iglesia, amén, porque un pastor es un padre ministerial. ¿Cómo está la iglesia? Chisme, pleito, contienda, divisiones, el yo soy más, el tú eres menos, ¿sí? En esas competencias, bueno, está destruida tu tierra. La familia, ¿cómo están los hijos? A lo mejor muy prósperos, ¿sí? A lo mejor no hay males por el momento, pero si no están tomando el consejo de Dios, ¿sí? Todo eso se les puede caer en un momento, y Dios lo hace porque les ama. Los tiene que quebrantar para que volteen sus ojos sobre los montes, porque de ahí va a venir el Señor a socorrerlos. No son sus riquezas, no son su título, no son su comodidad con la que ahorita cuentan. Cuidado, teme a Dios, ¿sí? Porque si no te ha pasado nada, pues a lo mejor hasta Dios ya te desechó, ¿sí? Porque cuando Dios desecha, no, hombre, puedes prosperar, puedes venir a ser un hombre muy de renombre en el mundo, pero para Dios, a los ojos de Dios, como nada venimos a ser, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Sin su consejo somos miserables, ciegos, desnudos, no tenemos nada. Amén. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Amén. Y fíjese lo que son los verdaderos profetas de Dios, ¿sí? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Amén. Siempre Dios va a tener un remanente ahí. Esos profetas que te animan, endereza tu camino. Esos profetas que te dicen, buen deseo tienes, nos dice Timoteo, de querer ser un líder, de querer ser un pastor. Buenos deseos tienes, pero el pastor como el líder, estas cosas deben de atender. Y nos llevan a lo mismo, a enderezar nuestro camino, a desechar las cosas que venimos practicando en el mundo, ya en el liderazgo, ya como personas, ¿sí? Desecharlas para ser aptos para toda buena obra. Amén. Debemos de atender a esta palabra, al consejo de Dios, para nosotros ser respaldados por Dios. Amén. Mire aquí lo que dice Isaías, ¿sí? Cómo somos afligidos por causa, ¿sí?, de volvernos atrás. Si estamos dentro, nos volvemos atrás. Hubo una emoción, nos aclimatamos a esa emoción, ya no fue muy intensa la emoción, buscamos otras cositas por aquí, otras cosas. Hasta nos vamos con los mormones, hasta nos vamos con otras sectas. Amén. Y ahí estamos buscando y buscando y buscando, y nunca encontramos paz para con Dios. Nunca encontramos ese gozo, esa justicia de Dios, porque están embotados todos nuestros pensamientos. Amén. Porque está herido nuestro corazón, pero
ahí está, porque ahí lo puso Dios desde el principio, un deseo de ser esos gobernadores, de tener una autoridad y un poder, pero alineados al consejo de Dios, teniendo como diseño a Jesús, que siendo el grande, el todopoderoso, vino a tomar una condición de hombre, amén, participando de sangre y carne, al igual que nosotros, sus hermanos, y todavía así tomar una condición de siervo. Y todavía como siervo, amén, porque fue el que más sirvió, muerte de cruz, amén. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Amén. Bueno, hemos hablado de aquellos mártires que van a venir en estos últimos tiempos y decimos, hay que ganárnoslo, hay que ganárnoslo, amén. Y se necesita tener mucho valor que solamente el Espíritu Santo nos puede dar para el momento, amén. Entonces oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el diseño para nosotros en todas las cosas, y queremos ser, Señor, esos que sirven como tú serviste. Queremos ser grandes como tú fuiste grande a los ojos del Padre, aunque para los ojos del mundo, Señor, ese título que estuvo en la cruz del Calvario, Señor, era una burla para ellos. Jesús, el Rey de los judíos, Señor, tú eres mi Rey, porque yo fui engendrado por tu evangelio, la semilla de la palabra, para venir a ser hijo de Abraham, porque los hijos de Abraham son los hombres de fe, porque han creído. Yo soy, Señor, de esa Jerusalén de arriba, Señor, y aunque no tenga una apariencia y aunque no tenga nada en este mundo, todo lo tengo en ti, Señor. Señor, y vendrá en el día, Señor, que aquellos que se jactaron de su autoridad y de su poder, aún dentro de la iglesia, Señor, en aquel día lamentarán, Señor, por querer tener una apariencia o un liderazgo conforme al mundo, porque no permitieron, Señor, que tu palabra, que es martillo que quebranta la roca, los transformara a tu misma imagen, a tu misma semejanza, y hacerlos efectivos para toda buena obra, y esa obra permanece para siempre. Sí, amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú eres nuestro diseño y estamos tomando copia, Señor, de todo lo que tú te estás dando a conocer a través de tu palabra, trayéndonos el consejo, trayéndonos, Padre Celestial, el diseño, Señor, en el cual nosotros debemos de obrar, Señor, para gloria de tu santo nombre. Todo resentimiento, toda vanidad, Señor, cuando tú nos confrontas, Señor, debemos de burlarnos cuando alguien se levanta y nos tiene en poca estima. Señor, debemos de reírnos porque sabemos que ahí estamos peleando una batalla y ahí nos estamos viendo como tú nos ves, no como el mundo nos quiere ver o nos ve, Señor, sino como tú nos ves, y por eso nos reiremos, Señor, no delante de ellos haciendo burla de su escarnio, sino, Señor, diciendo: perdónales, Padre, porque no saben lo que dicen. Yo sé que delante de ti soy de alta estima y delante de ti soy muy, pero muy honorable. Bendito Dios, para que tu nombre sea glorificado y para que, Señor, cuando tú me envíes para en ese liderazgo, Señor, muchos sepan cómo se deben de conducir, Señor, para decir, como dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Sí, Señor, yo quiero ser imitador de Cristo, no de este mundo. Este mundo trae aflicción. Este mundo trae, Señor, dolida llaga. Señor, este mundo manipulado por Satanás trae, Señor, quebrantamiento de corazón. Cuando tu palabra nos dice: venid a mí los cargados, los trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Sí, Señor, cuando tu palabra dice, Señor, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. ¿Por qué está sobre mí? Porque atendí a su consejo, y más autoridad y más poder y más unción para ir contra toda fuerza del enemigo. Como fue con Jesús, así también es con nosotros. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a sanar el corazón quebrantado, a vendar el corazón abatido. Fíjese, en contraste de Isaías capítulo 1, ¿sí? Aquellos que están con corazón quebrantado, con podrida llaga, ¿sí? Que ya no hay dónde darles el golpe. Dios le permite al enemigo porque se vuelven atrás, ¿sí? O podemos estar dentro de la iglesia pero no atendiendo al consejo, queriendo seguir en esa obstinación a nuestro propio consejo, y máxime si pretendemos un liderazgo. Amén. Nos va a ir mal, y nos va a ir mal, de peor, de mal en peor. Sí, amén, Señor. En el nombre precioso de Jesús, para poder predicar libertad a los cautivos, primeramente necesito ser libre de todo cautiverio. Para sacar a los presos de sus cárceles, primero tengo que estar fuera de la cárcel, porque así me tenía oprimido el enemigo. Pero ahora, Señor, que he venido a ti, Señor, entonces tú nos dices: bendito Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Así, Señor, aquellos que vienen a ti para tomar tu consejo, ese óleo, ese aceite santo de la unción se derrama sobre nuestras vidas y pudre todo yugo. No puede el enemigo operar, Señor, contra nosotros, siguiéndonos afligiendo, porque somos libres, porque la palabra de verdad nos hace completamente libres. Te damos gracias en esta hora, y daremos la gloria, la honra y todo reconocimiento al que vive, al que venció y está sentado en su trono alto y sublime, para reinar, para gobernar, para tener todo principado, todo gobierno, todo trono, todo señorío bajo sus pies. Y ahí, Señor, tú tienes quien está sentado a tu diestra, Señor, también para ser portavoces tuyos, para gobernar, para reinar, para establecer